¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y se está comiendo muy buen provecho. Hoy una vez más aquí en Conversaciones estamos con el pastor Juan Francisco Holguín desde Cuautitlán Izcalli. En esto que hemos denominado héroes y heroínas de la Biblia hoy. Hermano Holguín, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Dios te bendiga, estoy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? También gracias a Dios nos das gusto escuchar que estés bien. Bueno, pedirles que se suscriban a esto, Gracias. de este proyecto y que nos sigan viendo. Estamos muy contentos de seguir con esto. Vamos a iniciar con con esta nueva biografía. Así es que, sin más ni más, vamos a darle el lugar al hermano Holguín para que nos hable de este personaje que tiene el día de hoy. Adelante, hermano Holguín. Gracias. Bueno, en esta mañana o en este momento quiero hablar sobre un personaje que el profeta de hecho pues sí lo menciona varias veces en sus sermones, quizá unas 30 veces más. Y se llama Carl Williams. Realmente yo tengo, digámoslo así, una escasa información, pero de la escasa información que tengo sobre él, quisiera hablar algo. Quizá hay hermanos que ya quedan muy pocos, que vivían en el área de Phoenix, que quizá lo conocieron un poco mejor. Bueno, para comenzar, quisiera decir que Carl Williams era el presidente del cabildo o el capítulo, como se llamaba, de los hombres de negocios del Evangelio Completo en Phoenix. Esta asociación llamada Hombres de Negocios del Evangelio Completo fue fundada en el año, me parece, 1953 por un hombre de negocio precisamente que el profeta menciona muchas veces, que se llamó Demo Chakeren. Demo Chakeren vivía en el área de Los Ángeles. Él tenía unas lecherías distribuidoras de leche y él era, digamos, su papá era armenio. Ellos viajaron en el siglo XIX a los Estados Unidos por una profecía que el Señor dio allá en Armenia de algo que sucedió en el año de 1909, un conflicto que hubo en el cual murieron muchas personas, pero el Señor le advirtió al papá de Demos y él se mudó a los Estados Unidos, estableciéndose en California, y Demos nació acá en California y él fue el fundador de esta asociación. Realmente eran hombres de negocios seculares, que ellos tenían, eran cristianos, desde luego, por eso se llamaba la Confraternidad de Hombres Cristianos de Negocios del Evangelio Completo, porque eran cristianos que tenían negocios propios y ellos regularmente comenzaban con desayunos, los cuales tenían un costo. En aquel tiempo eran muy económicos, quizá de $1.50. Rentaban el auditorio de algún hotel, ahí se reunían e invitaban a algún orador. En este caso, en algún tramo de los años 50, el hermano Demos conoció a William Branham y de ahí él fue alguno de sus oradores que invitaron en algunas ocasiones. Bueno, eso es para poner un fundamento. Carl Williams, él se dedicaba a excavar pozos en el área de Sedona, que es una región que está entre Phoenix y Prescott, al norte de Phoenix precisamente, y él jugó un rol importante en la vida de William Branham y en el ministerio más que en la vida. ¿Por qué? Porque hasta donde tengo conocimiento de todos los hombres de negocios que se asociaron con el hermano Branham, ya sea del que ya hablamos, de Mochakeren, Miner, Argan Bright, otro hermano de por allá del norte de los Estados Unidos, no solamente cuando el profeta partió, sino aún antes, ellos ya guardaron su distancia. Porque, bueno, pues porque conocían la doctrina que William Branham estaba predicando y pues ellos pues quizá no la pudieron entender y bueno, ellos tomaron otro derrotero. No fue el caso de Carl Williams, quien no solamente le patrocinó, o más bien le abrió un púlpito en el área de Phoenix. Por eso la mayoría de los sermones que el hermano Branham predicó, principalmente en el Hotel Ramada Inn, en aquel auditorio,
Realmente quien los patrocinaba era Carl Williams. Y el profeta lo menciona algunas ocasiones, y voy a leer algo, a una de las tantas menciones que hace él en el sermón Paradoja, predicado el 6 de febrero de 1964, donde el William Branham dice lo siguiente: muchos años atrás, cuando hice mi primer viaje a Phoenix, Arizona, donde yo estaba disfrutando de mi desayuno esta mañana con mi buen amigo Carl Williams, aquí en la esquina supongo que todos ustedes están familiarizados con el hermano Carl Williams. Se podría de pie, hermano y hermana Williams. Él es el presidente del Cabildo de los Hombres de Negocio del Evangelio Completo en Phoenix, Arizona, el hermano y la hermana Williams, y él ha demostrado ser un amigo muy precioso para mí. Ahora, esta declaración que hizo el hermano Branham acerca de que Carl Williams había demostrado ser un amigo muy precioso para él no lo estaba diciendo solo por decirlo, sino que esto tenía un antecedente, a lo cual estaré entrando realmente qué fue lo que determinó que el hermano Branham lo considerara ser un amigo muy precioso para él. Bueno, Carl Williams, desde luego, jugó un papel demasiado importante en la etapa crítica del ministerio de William Branham en los últimos años de su vida, porque él mismo, cuando se mudó a Tucson en enero de 1963, todos los ministros de las iglesias locales y supongo que regionales, quizá esto abarcando a Phoenix, se pusieron en guardia porque ellos, había cosas que ellos no sabían y quizá no entendían del por qué William Branham se estaba mudando junto con su familia a Tucson, aunque realmente él dice haber llegado a Phoenix porque en 1958 el Señor le dio una visión en la cual se veía que habían ahí una maquinaria pesada ampliando la calle, demoliendo la barda de piedra que él tenía. Esto fue desde 1958. Y en aquel entonces el ángel del Señor le dijo que cuando eso sucediera, literalmente que él se fuera al oeste. Bueno, eso vino a cumplimiento en diciembre de 1962 y él sabía que era la señal que el Señor le había dado, así que lo que hizo fue que en los primeros días de enero, creo que fue el día 1 o 2 de enero, ya del año 63, él y su familia parten rumbo al oeste. Pero como la voz no le había dicho específicamente a qué ciudad, ellos llegaron a Phoenix pensando que Phoenix era el lugar a donde el Señor se refería. Pero ya estando ahí, él sintió que no era el lugar, entonces viajó unas millas al sur hacia Tucson y ahí se estableció. Bueno, cuando los hombres de negocios, más bien no cuando los hombres de negocios, sino cuando las iglesias y más los pastores en Phoenix vieron, o sea, se enteraron de eso, bueno, inmediatamente les comenzó la suspicacia en ellos, si es que él con el ministerio avasallador que él tenía, quizá podría sacarles algunos miembros de sus iglesias y con esos miembros él mismo formar su propia congregación. Pero el Señor nunca le dijo que fuera al oeste a proselitar, él sencillamente le había dado una visión. Y bueno, él mismo dice ya en 1965 a finales, haciendo como un recuento, él dijo que había estado 3 años en Tucson y nadie lo había invitado a predicar, con excepción de un hermano, ahorita lo tenía en la mente el nombre, que era el que lo había invitado, solamente lo invitó 2 veces, los demás no lo habían invitado. El hermano Mac, dice él. Entonces, bueno, los que le abrieron un púlpito, pues fueron los hombres de negocios del Evangelio Completo, en este caso el presidente, que era Carl Williams, ahí en Phoenix, el cual pues él no tenía alguna denominación religiosa que dirigir. Entonces, en esos momentos, digamos, críticos de su ministerio, porque la mayoría de los ministros ya conocían sus enseñanzas y para muchos de ellos, o si no es que la mayoría, pues no estaban de acuerdo con la enseñanza de su propia denominación, así que para ellos representaba de alguna manera un riesgo el invitarlo a predicar, pues por temor a que él pudiera expandir o expresar sus propios pensamientos que ellos ya habían escuchado en la cinta de lo que él predicaba. Ahora, debido a su involucramiento de Carl Williams y a su postura a favor de William Branham, fue posible que el profeta de Dios tuviera un púlpito en el cual predicar dentro de la confraternidad internacional de los hombres de negocios del Evangelio Completo. Carl Williams, él
él escribe un folleto que le tituló El yermo se gozará, y de ahí voy a tomar algunas de las cosas que él mismo menciona en este folleto como parte de su biografía, y al final tomaré el por qué Carl Williams, o por qué mejor dicho el hermano Branham se refiere a él como en los términos que lo hizo, como un amigo muy precioso para él. Bueno, voy a leer un poco, espero que esto no vaya a resultar tedioso, sino solamente para tener como un antecedente, porque quizá hombres como el hermano Jorge Smith, que vivía en Tucson, quizá él lo conoció porque el hermano Williams me parece que falleció en 1900, me parece que fue en 1982, a reserva de ahorita corroborarlo. Entonces, sin duda alguna, él, repito, Carl Williams, a diferencia de los otros dirigentes o presidentes de los cabildos de los hombres de negocio y el evangelio completo, pues ellos, cuando partió William Branham, pues cada quien siguió por su rumbo, pero Carl Williams se quedó no solamente al lado del ministerio del profeta, sino también de su mensaje. Entonces, voy a leer aquí de este folletito que se llama El yermo se gozará, que dice: la historia completa del FGBMI, MFI, que es Confraternidad Internacional de los Hombres de Negocios del Evangelio Completo, por sus siglas en inglés, dice, está llena de milagros. Difícilmente existe un miembro que no ha experimentado en la administración de su negocio o en los asuntos de su vida personal un milagro de parte de Dios. Un hombre tal como Carl E. Williams estudió las escrituras muchas veces y leyó, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Sin embargo, él no soñó que podría tener parte a traer a suceder semejante cosa. La historia de uno de esos milagros fue publicada por la revista The Trailer, o sea, El Perforador, en junio de 1955, como se dijo por Bonnie y Ed Peplow, y citamos una porción de ella aquí. En 1946, Williams, hijo de un buen perforador, poseedor de un título en genealogía de la Universidad de Oregon y acabador exitoso de 1 año y medio de estudios graduados sobre agua del subsuelo en Stanford, fue declarado un inválido artrítico cuya única escasa oportunidad de supervivencia era liquidar todas las existencias de su próspero negocio en Oregon y mudarse a Arizona. Dentro de 2 años, amigos en el arroyuelo Oak, en el área del cañón de Sedona, estaba preparado para edificar un monumento a la artritis que había traído a Williams a Williams, Arizona. Viajando solo con la ayuda de bastones y muletas, Williams cofundó geólogos estatales calificados, quienes habían declarado que no había nivel hidrostático considerable en el área al introducir pozos de volumen importante. Sedona, Arizona, fue transformada en aldea polvorienta en un centro de comunidad próspero. La gente lo detenía a cada paso para encargar un pozo o sencillamente para darle un apretón de mano al hombre que encendió la mecha que causó este gran auge. En lo que a Williams mismo se refiere, un hombre profundamente religioso, él lo resume todo en un versículo de la Biblia: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Williams ha sido honrado con la presencia de la Cámara de Comercio del área, carta de membresía en el Club de Leones de Sedona y muchos elogios similares. Sigo leyendo esta parte del panfleto. Dice, milagroso como parecía todo esto, estaba lejos de ser el primer milagro en la vida poco común de este hombre, tanto antes y después de unirse de la FGBMFI. Su vida ha sido una sucesión de semejantes milagros sobresalientes, pero tal vez deberías permitir que el hermano Carl narre en su propio estilo inigualable de algunos de los tratos de Dios en su vida. Y luego sigue escribiendo en este folleto. Fue después de perforar un pozo allá en Oregón que ciertas de mis dificultades físicas realmente comenzaron a ponerse graves. Este ya es Carl Williams hablando. Eso fue justo en medio de un algodonal y fue en la temporada del año cuando aquellos árboles parecen despojarse de cubos de magnífico material como algodón.
Era molesto, pero no se me ocurrió que yo estaba llenando mi seno óseo y pulmones con el material. Finalmente, cuando yo no podía dar un respiro de aire excepto a través de mi boca, fui con un doctor. Después de limpiarlo, me dijo que yo debería regresar a unas cuantas semanas y que se me hiciera una operación para enderezar el cartílago nasal, el cual aparentemente se había fracturado en algún tiempo u otro. Así se hizo y repentinamente se armó la gorda. Esto es una frase que uno sabe que cuando algo se le complica a uno. Los doctores dijeron los doctores dijeron que inadvertidamente abrieron una bolsa de pus que había diseminado veneno. Y presto, yo era prácticamente un lisiado artrítico cuando el veneno se había diseminado por todo mi sistema. En muletas, en dolor, sin poder yo mismo vestirme, se me aconsejó que buscara un clima caluroso y seco y esperara por mejoría. Allí fue cuando nos mudamos a Phoenix. Aunque nuestra familia asistía regularmente a la iglesia, el Señor había puesto un hambre profunda en el corazón de mi esposa por algo más de Él. Ella me dijo, no sé exactamente lo que anhelo, pero no puedo creer totalmente que Dios no tenga algo más para nosotros que tan solo asistir a la iglesia de 11 a 12 los domingos y luego ir a la casa hasta que sea hora de ir una vez más a la iglesia el domingo siguiente. Ella se puso muy insatisfecha dentro de sí misma. Entonces, un día de 1951, el Señor envió al hermano Alfred Valdés, padre, a nuestro hogar en Phoenix. Él se estaba dirigiendo hacia California a celebrar una reunión. Pasando la noche en Phoenix, él estaba manejando más allá de nuestro hogar cuando el Señor lo convenció de que se metiera a la entrada y entrara a testificarnos. Mi esposa se había encontrado con él en varias ocasiones anteriores, en algunas de las reuniones a las que había asistido. Yo no lo conocía en ese entonces, pero él parecía tan evidentemente sincero que escuché con gusto. Primero, él nos contó de los milagros y cómo el Señor había usado su ministerio. Luego comenzó a hablar del bautismo del Espíritu Santo. Estábamos, al menos yo estaba, como los efesios en Hechos 20, ni siquiera sabíamos tanto como que hubiese un Espíritu Santo. Nadie nos había explicado la promesa, el hermano Valdés la explicó, e inmediatamente nuestros corazones hambrientos supieron que eso era lo que habíamos buscado. Nos pusimos juntos de rodillas al lado del sofá cama en nuestra sala de estar. El corazón de Jessie estaba abierto y preparado ese día y el Espíritu Santo llenó el alma de ella hasta el derramamiento y ella comenzó a hablar en otras lenguas. El hermano Valdés dijo que el bautismo de Jessie fue el tronco que rompió la barrera de hielo en el río, porque inmediatamente después cosas comenzaron a suceder muy rápido en mi familia. La madre de mi esposa vivía en Oregon y Jessie y nuestra hija Jean fueron allá a visitarla. Cuando Jean recibió el bautismo en un pequeño culto de oración de casa de campo allá. Nuestro hijo Dan tenía en ese entonces aproximadamente 17 años de edad y él pensó que era terrible. Él dijo que bastaba con que su madre se mezclara con este asunto de santurrones, pero que él iba a ir directamente allí y arreglar el modo de pensar de su hermana. Yo quería acompañarlo no solo porque allí habían algunos hombres de negocios que yo debía atender allá, pero porque pensé que si Jessie y ahora Jean habían recibido una experiencia tan maravillosa y satisfacción del alma, tal vez más valía que yo mirara un poco más de cerca de los mismos sitios donde ellas la habían hallado. El resultado era que, aunque Don había jurado que él nunca se acercaría a un lugar como ese, Jean lo persuadió a que fuera con ella a la reunión. Dan fue salvo aquella primera noche. Casi al final de aquella semana, él recibió el bautismo del Espíritu Santo. Ahora que mi esposa había recibido el bautismo y ella creía firmemente en la sanidad como respuesta a la oración, comenzó a pedirme con insistencia que asistiera a las reuniones de William Branham y que se orara para que Dios sanara mi artritis. Yo entré en muletas dando pasos dolorosos de aproximadamente 3 pulgadas, o sea, unos 7.60 centímetros cada uno. Cuando él oró por mí y el poder de Dios me recogió, yo supe que yo estaba sano,
una muleta fue en una dirección y la otra cayó en el otro extremo y yo salí de allí dando pasos de 3 pies, o sea, de 91 centímetros cada uno. Yo continué en buscar el bautismo. En 1958, en la convención del FGBMIF en Filadelfia, yo bajaba en el ascensor del hotel. Mientras salía a la planta principal, Nick Timko salió del otro elevador. Él vino directamente a mí y me dijo: Carl, en mi oración esta mañana Dios me dijo que si tú y yo ayunábamos, hoy tú recibirías el bautismo esta noche. Ayunamos y faltando 4 minutos para las 12, el 4 de julio de 1958, recibí el bendito bautismo que había buscado por tanto tiempo. En 1959, mi esposa y yo asistimos a la convención de la FGBMFI en Los Ángeles. Yo estaba dando la vuelta por el pasillo del Hotel Ambassador en las jefaturas de la convención cuando mi esposa y algunas de sus amigas se encontraron conmigo y me dijeron que yo había sido elegido un miembro de la mesa directiva internacional de la FGBMFI. Eso parece increíble. Yo era tan solo un simple geólogo y un perforador de pozos y parecía imposible que ellos me elevaran a esa posición. Lo primero que determiné hacer era regresar a Phoenix y establecer un cabildo allí. Al regresar a mi hogar en Phoenix, aquel octubre, yo estaba sufriendo muchos trastornos con mis pulmones. Esta no era la primera vez que me habían causado dificultad. Estuve enfermo todo el invierno y parecía que yo no estaría por este mundo mucho tiempo. Yo sentía que el cabildo de Phoenix debería ser organizado tan rápido como fuera posible. Repentinamente todo comenzó a caer en sitio. Durante la campaña evangelística de William Branham, allí aquel invierno hubo un desayuno de los hombres de negocio del Evangelio completo. Demo Chakeren estaba presente. Él nombró a los oficiales y estableció oficialmente el cabildo de Phoenix. En junio siguiente me colapsé físicamente completamente. Ni los doctores ni mi familia anticipaban que yo pudiera sobrevivir. Frank Foglio oyó de mi condición grave. A pesar del letrero de no se admiten visitas en mi puerta del hospital, él entró evadiendo. Yo no había reconocido a nadie por aquellos días, de modo que esta de la historia me fue contada después. Demo Chakeren estaba entonces en Oklahoma preparándose para la convención de Tulsa. Frank cogió el teléfono en la cabecera y le llamó y le dijo: Carl se está muriendo. Demo le dijo que pusiese el teléfono junto a mis oídos. Las primeras palabras que había oído o reconocido en días eran aquellos de Demo preguntando: Carl, ¿puedes oírme? Yo podía oírlo y supe quién me estaba hablando. Él comenzó a orar y fue como si todo el poder de Dios viniera fluyendo a través de aquellos alambres del teléfono y estaba en mi cuerpo. Mi sanidad comenzó aquel momento porque Dios me tocó en respuesta a la oración del que cree. Mi vida, lo que me quede de ella, le pertenece a Dios a donde quiera que Él desee enviarme. Bueno, esta larga lectura es parte de la biografía de este hombre llamado Carl Williams, el cual, pues aquí está narrando cómo es que el Señor lo alcanzó. En 2 ocasiones hace mención de William Branham. La primera, cuando él fue a una de sus campañas y él en su invalidez, después de que se orara por él, él nos ha dicho cómo es que sus pasos eran muy cortos al ir entrando a aquel lugar, pero cuando salió de aquella reunión, después de que se oró por él, pues prácticamente él estaba sano. El segundo encuentro fue en 1959, cuando establecen el capítulo de los hombres de negocios del Evangelio completo en Phoenix, y que ahí estaba también el hermano Branham. Bueno, esto es lo que él dice. Yo desconozco cuántos, bueno, aparte de los hijos que él aquí menciona, habla de Jean y de su otra hija, pero entonces, o de Don, mejor dicho, y entonces, pero hay otro hijo, el cual se llamó Earl Williams. Este hermano Earl, él falleció, yo creo que hará cosa de 10 años, si no es que menos. Él, al igual que su padre, y yo creo que de una manera un poco más consciente del ministerio del profeta de Dios,
Earl Williams, él siguió la trayectoria o siendo un seguidor del mensaje. Inclusive él, según entiendo, él estuvo quizá por ahí en los años 80 dando su testimonio, me parece que fue en Saltillo, Coahuila. Y él fue entrevistado por la hermana Angela Smith en un libro que ella escribe que se titula Generación. Y aquí este hermano Earl habla de algo importante relacionado con su papá. Y él dice, el hermano Branham había tenido mucha paciencia con la FGBMFI. Todas estas siglas que estoy diciendo se refiere a la confraternidad internacional de los hombres de los hombres de negocios del Evangelio completo. Esto es por sus siglas en inglés, para que cada vez que yo la mencione así, pues sabemos de lo que se trata. Dice, el hermano Branham tenía mucha paciencia con la FGBMFI. En un punto, algunos de los miembros de la mesa de directores dijeron que iban a tener que deshacerse de él porque estaba corriendo a sus mujeres locales. O sea, ellos habían determinado deshacerse del hermano Branham porque pues, la manera en que él hablaba, pues eso ya incomodaba a las mujeres. Dice, se estaba molestando porque él predicaba acerca de sus vestidos y maquillaje y había una señora allí en Lubbock, Texas, y ella se sentó justo en medio del auditorio agitando sus manos y gritando a voz en cuello, al grado de estar histérica. Ella salió por la puerta lateral del auditorio. El hermano Branham no cambió su estilo de hablar o cualquier cosa, tan solo inclinó su rostro y dijo, Señor, la hermana está confundida, tan solo ruego que envíes tu Espíritu Santo allá afuera a ella y tráela de nuevo. Unos cuantos minutos después, aquí viene ella entrando de vuelta en el auditorio y se sentó tan tranquila como quiera. Yo pensé para mí mismo, ¿qué tipo de autoridad tiene ese hombrecito? Realmente era fenomenal. Este mismo testimonio también recuerdo habérselo escuchado al hermano Green. Quizá ambos habían coincidido en esa misma reunión. Pero sigue diciendo Earl Williams, dice, en una ocasión los miembros de la mesa directiva de la FGBMFI se reunieron suficientes de ellos que se imaginaron que pudiesen aprobar un voto y propusieron que en la misma convención no podían tener al mismo predicador por 2 años. Yo no estuve allí, pero mi papá estuvo y él sabía muy bien lo que pasaba. Él les dijo, yo sé de lo que ustedes son capaces. Ustedes ya no quieren a William Branham de vuelta en la convención de Phoenix, pero quiero que entiendan algo. Si ustedes sacan a William Branham de la convención de Phoenix, entonces yo también me voy, no estaré aquí. ¿Lo pueden entender? O sea, cuando estos hombres de una manera a lo mejor velada querían pues pasar un voto para que no fuera el mismo predicador en 2 convenciones seguidas, bueno, ellos lo que estaban tratando de hacer era pues deshacerse del hermano Branham. Pero en este caso, Carl, quien ya él estaba convencido primero, pues porque el milagro que él recibió a través del ministerio del profeta, y aparte de eso, bueno, pues el Señor sabía que él eventualmente sería un creyente del mensaje. Entonces, cuando él dedujo lo que ellos querían hacer, entonces es cuando él les pone aquí en la mesa lo que se llama, o lo que nosotros podemos entender como su renuncia. Y luego el hijo de él, Earl Williams, sigue diciendo, él tenía una poquita de influencia porque era el secretario tesorero internacional y los había sacado de las deudas muy bien, de modo que ellos sí respetaban la opinión de él. Él dijo, quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. ¿Hay alguien aquí que me diga que William Branham no es un profeta? Nadie dijo nada. Él dijo, muy bien, les haré otra pregunta. ¿Hay algún otro profeta en la tierra? Nadie dijo nada. Él dijo, pues me parece que si todos ustedes, cabe suponer, son líderes espirituales, esta mesa de directores, y solo hay un profeta en la tierra, creo que ustedes deberían oírle al menos una vez al año. Cuando se hizo la votación, se echó abajo la propuesta. Una de las líneas suplementarias es que el hermano Branham estaba a distancia en el otro extremo de la nación cuando esto sucedió.
La siguiente ocasión que él vio a mi papá, puso su mano sobre el hombro de él y dijo: hermano Carl, realmente aprecio la actitud que usted adoptó el otro día en aquella reunión. Él sabía lo que estaba pasando. O sea, con esto nos da a entender que el hermano Branham sabía exactamente este plan que los hombres de negocios habían tramado para poder, como decimos, sacarlo fuera de la jugada, de que él predicara para ellos, pero también sabía la posición que Carl Williams había adoptado. Por eso después es que le dice que aprecia la actitud que él adoptó allá en aquella reunión. Entonces, esto es de alguna manera parte de lo que es la biografía breve, y a lo mejor solamente tomando algunas cositas de este hombre llamado Carl Williams. Solamente quiero leer una mención que el profeta hace de él, de las tantas que hizo en el Poder de Dios para Transformar, del 11 de septiembre de 1965. El hermano Branham es introducido por el hermano Carl Williams y dice: claro que será, esto es lo que dice Carl Williams, y esto sí está en las cintas, claro que será realmente un privilegio tener al hermano Branham que venga tan a menudo a Phoenix. Creo que él viene a Phoenix más que a cualquier parte, y deseamos que se mantenga viniendo mientras yo esté por aquí. A fin de cuentas, Dios te bendiga, hermano Branham. Y ya con eso introduce al profeta de Dios. Bueno, esto nos muestra realmente pues la gran amistad, y no solamente amistad, sino la hermandad que había entre ambos. Como te digo, quizá, yo no estoy seguro, pero quizá Carl Williams falleció allá por el año de 1982, 17 años después quizá de que el hermano Branham había partido, pero él se mantuvo siempre en esa postura. Y de los otros hijos que él menciona, de aquellos que recibieron el Espíritu Santo, no tengo mayor información, pero al menos un hermano que dejó un legado fue el hijo de él, se llama Earl Williams, que incluso Earl Williams dice haber estado en Los Ángeles, California, cuando el hermano Branham predicó el sermón escogiendo una novia. Así que hasta aquí esta breve biografía de este gran hombre de Dios y del presidente de los hombres de negocios del Evangelio Completo en Phoenix, Arizona. Espero que esto, pues, también esta biografía tan breve, y a lo mejor solamente resaltando parte de la información que yo tengo sobre él, pueda ser también de inspiración para alguien. Claro que sí, pues muchas gracias una vez más por tu participación, muchas gracias por tu tiempo, y pues la verdad son de mucha bendición conocer la parte de la biografía de estas personas, ponerles un rostro a estas personas que el hermano Branham menciona en los sermones. Y bueno, yo había escuchado ya en alguno de tus sermones a Carl Williams, por eso cuando me dijiste de quién ibas a hablar, me sonó el nombre, y hasta que ya empezaste a hablar me recordé lo que había hecho este hermano Carl Williams en esa junta de los hombres de negocio completo. Bueno, pues muchas gracias, y te agradezco una vez más tu tiempo. Aquí estoy para servirte. Que tengan buen día cada uno de ustedes. Gracias por haber llegado hasta este punto del video. Compártanlo, denle like y suscríbanse a nuestra página. A cada uno de ustedes les agradecemos una vez más. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Shalom.